Nos ponemos de pie, que va a entrar el celebrante. Esperemos de rodillas. De pie. Acuérdate, Señor, de tu gran misericordia y santifica a tus siervos con tu constante protección, ya que por ellos Cristo, tu Hijo, derramando su sangre, instituyó el misterio pascual, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Siéntese. Iniciamos la liturgia de la palabra con la lectura del profeta Isaías, un anuncio de todo de lo que iba a sufrir el Señor Dios: humillaciones, violencia, dolor, sufrimiento. En todo ello cargó con nuestros pecados para salvarnos. Escuchemos con atención. Lectura del libro del profeta Isaías. He aquí que mi siervo prosperará, será engrandecido y exaltado, será puesto en lo alto. Muchos se horrorizaron al verlo, porque estaba desfigurado su semblante, que no tenía ya aspecto de hombre, pero muchos pueblos se llenaron de asombro. Ante él los reyes cerrarán la boca, porque verán lo que nunca se les había contado y comprenderán lo que nunca se habían imaginado. ¿Quién habrá de creer lo que hemos anunciado? ¿A quién se le revelará el poder del Señor? Creció en su presencia como planta débil, como una raíz en el desierto. No tenía gracia ni belleza.
No vimos en él ningún aspecto atrayente, despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, habituado al sufrimiento, como uno del cual se aparta la mirada, despreciado y desestimado. Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Nosotros lo tuvimos por leproso, herido por Dios y humillado, traspasados por nuestras rebeliones, triturados por nuestros crímenes. Él soportó el castigo que nos trae la paz. Por sus llagas hemos sido curados. Todos andábamos errantes como ovejas, cada uno siguiendo su camino, y el Señor cargó sobre él todos nuestros crímenes. Cuando lo maltrataban, se humillaba y no abría la boca, como un cordero llevado a degollar, como una oveja ante el esquilador, enmudecía y no abría la boca. Inocuente y contra toda justicia se lo llevaron. ¿Quién se preocupó por su suerte? Lo arrancaron de la tierra de los vivos, lo hirieron de muerte por los pecados de mi pueblo, le dieron sepultura con los malhechores a la hora de su muerte, aunque no había cometido crímenes ni hubo engaño en su boca. El Señor quiso titularlo con el sufrimiento. Cuando entregó su vida como expiación, verá sus descendientes, prolongará sus años y por medio de él prosperarán los designios del Señor. Por las fatigas de su alma verá la luz y se saciará. Con sus sufrimientos justificará mi siervo a muchos, cargando con los crímenes de ellos. Por eso le daré una parte entre los grandes, y como los fuertes repartirá despojos, ya que indefenso se entregó a la muerte y fue contado entre los malhechores, cuando tomó sobre sí las culpas de todo e intercedió por los pecadores. Palabra de Dios. El autor de la carta a los Hebreos recuerda en esta segunda lectura Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. A ti, Señor, me acojo, que no quede yo nunca defraudado. En tus manos encomiendo mi espíritu, y tú, mi Dios leal, me librarás. Se burlan de mí mis enemigos, mis vecinos y parientes de mí se espantan. Los que me ven pasar huyen de mí. Estoy olvidado como un muerto, como un objeto tirado en la basura. Pero yo, Señor, en ti confío. Tú eres mi Dios. En tus manos está mi destino. Líbrame de los enemigos que me perseguirán. Vuelve, Señor, tus ojos a tu siervo y sálvame por tu misericordia. Sean fuertes y valientes de corazón, ustedes los que esperan en el Señor. El autor de la carta a los Hebreos recuerda en esta segunda lectura que tenemos a Cristo como sumo y eterno sacerdote en el cielo, es decir, como intercesor ante el Padre, y que podamos confiar en que se compadecerá de nuestros sufrimientos, porque Él mismo ya lo padeció por nosotros. Escuchemos. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, Jesús, el Hijo de Dios, es nuestro sumo sacerdote que ha entrado al cielo. Mantengamos firme la profesión de nuestra fe. En efecto, no tenemos un sumo sacerdote que no sea capaz de compadecerse de nuestros sufrimientos, puesto que Él mismo ha pasado por las mismas pruebas que nosotros, excepto el pecado. Acerquémonos, por tanto, con plena confianza al trono de la gracia para recibir misericordia, hallar la gracia y obtener ayuda en el momento oportuno. Precisamente por eso, Cristo, durante su vida mortal,
ofreció oraciones y súplicas con fuertes voces y lágrimas a aquel que podía librarlo de la muerte, y fue escuchado por su piedad. A pesar de que él era hijo, aprendió a obedecer padeciendo, y llegando a su perfección, se convirtió en la causa de la salvación eterna para todos los que lo obedecen. Palabra de Dios. Ahora, hermanos, escucharemos la pasión de nuestro Señor Jesucristo en la versión de San Juan. Recordemos que todo lo que padeció el Señor en su pasión y muerte, lo hizo en obediencia al Padre, pero sobre todo por amor a nosotros. Acompañemos pues a Cristo en estas horas difíciles y que nuestra alma se conmueva por el sufrimiento del Señor padecido y por todos nosotros. Cristo se humilló por nosotros y por obediencia aceptó incluso la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Pasión de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. En aquel tiempo, Jesús fue con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto, y entraron ahí él y sus discípulos. Judas, el traidor, conocía también el sitio, porque Jesús se reunía a menudo ahí con sus discípulos. Entonces, Judas tomó un batallón de soldados y guardias de los sumos sacerdotes y de los fariseos, y entró en el huerto con linternas, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que iba a suceder, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscan? Le contestaron: A Jesús de Nazaret. Les dijo Jesús. Yo soy. Estaba también con ellos Judas, el traidor. Al decirle: Yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Jesús le volvió a preguntar: ¿A quién buscan? Ellos dijeron: A Jesús el Nazareno. Jesús contestó: Les he dicho que soy yo. Si me buscan a mí, dejen que estos se vayan. Así se cumplió lo que Jesús había dicho: No he perdido a ninguno de los que me distes. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, le sacó e hirió a un criado del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Este criado se llamaba Malco. Dijo entonces Jesús a Pedro: Mete la espada en la vaina. ¿No voy a beber el cáliz que me ha dado mi Padre? El batallón, su comandante y los criados de los judíos apresaron a Jesús, lo ataron y lo llevaron primero ante Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Caifás era el que había dado a los judíos este consejo: conviene que muera un solo hombre por el pueblo. Simón Pedro y otros discípulos iban siguiendo a Jesús. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús en el palacio del sumo sacerdote, mientras Pedro se quedaba fuera junto a la puerta. Salió el otro discípulo,
el conocido del sumo sacerdote, habló con la portera e hizo entrar a Pedro. La portera dijo entonces a Pedro: ¿No eres tú también uno de los discípulos de ese hombre? Él les dijo: No lo soy. Los criados y los guardias habían encendido un brasero porque hacía frío y se calentaban. También Pedro estaba con ellos de pies calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le contestó: Yo he hablado abiertamente al mundo y he enseñado continuamente en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada a escondidas. ¿Por qué me interrogas a mí? Interroga a los que me han oído sobre lo que les he hablado. Ellos saben lo que he dicho. Apenas dijo esto, uno de los guardias le dio una bofetada a Jesús diciéndole: ¿Así contestas al sumo sacerdote? Jesús le respondió: Si he faltado al hablar, demuestra en qué he faltado. Pero si he hablado como se debe, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Simón, Pedro, estaba de pie, calentándose, y le dijeron: ¿No eres tú también uno de sus discípulos? Él lo negó diciendo: No lo soy. Uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja, le dijo: ¿Que no te vi yo con él en el huerto? Pedro volvió a negarlo y enseguida cantó un gallo. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era muy de mañana y ellos no entraron en el palacio para no incurrir en impureza y poder así comer la cena de Pascua. Salió entonces Pilato a donde estaban ellos y les dijo: ¿De qué acusan a ese hombre? Le contestaron: Si este no fuera un malhechor, no te lo hubiéramos traído. Pilato le dijo: Pues llévenselo y búsquenlo según su ley. Los judíos le respondieron: No estamos autorizados para dar muerte a nadie. Así se cumplió lo que había dicho Jesús, indicando de que muerte iba a morir. Entró otra vez Pilato en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó: ¿Eso lo preguntas por tu cuenta o te lo han dicho otros? Pilato le respondió: ¿Acaso soy yo judío? Tu pueblo y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué es lo que has hecho? Jesús le contestó: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores habrían luchado para que no cayera yo en manos de los judíos, pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo: ¿Con que tú eres rey? Jesús le contestó: Tú lo has dicho, soy rey. Yo nací y vine al mundo para ser testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Pilato le dijo: ¿Y qué es la verdad? Dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo: No encuentro en él ninguna culpa. Entre ustedes es costumbre que por Pascua ponga en libertad a un preso. ¿Quieren que le suelte al rey de los judíos? Pero todos ellos gritaron: No, a ese no, a Barrabás. El tal Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó a azotar. Los soldados trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza, le echaron encima un manto color púrpura y acercándose a él le decían: ¡Viva el rey de los judíos! Y le daban de bofetadas.
Pilato salió otra vez afuera y les dijo: Aquí lo traigo para que sepan que no encuentro en él ninguna culpa. Salió, pues, Jesús, llevando la corona de espinas y el manto color púrpura. Pilato les dijo: Aquí está el hombre. Cuando lo vieron los sumos sacerdotes y sus servidores, gritaron: ¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo! Pilato les dijo: Llévenselo ustedes y crucifíquenlo, porque yo no encuentro culpa en él. Los judíos le contestaron: Nosotros tenemos una ley y según esa ley tiene que morir, porque se ha declarado Hijo de Dios. Cuando Pilato oyó estas palabras, se asustó aún más, y entrando otra vez en el pretorio, dijo a Jesús: ¿De dónde eres tú? Pero Jesús no le respondió. Pilato le dijo entonces: A mí no me hablas, ¿no sabes que tengo autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte? Jesús le contestó: No tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te la hubieran dado de lo alto. Por eso, el que me ha entregado a mí tiene un pecado mayor. Desde ese momento, Pilato trataba de soltarlo, pero los judíos gritaban: Si sueltas a ese, no eres amigo de César. Al oír estas palabras, Pilato sacó a Jesús y lo sentó en el tribunal, en el sitio que llaman el Ensolado, en hebreo Gabatá. Era el día de la preparación de la Pascua hacia el mediodía, y dijo Pilato a los judíos: Aquí tienen a su rey. Ellos gritaron. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Crucifícalo! Pilato les dijo: A su rey. ¿Voy a crucificar? Contestaron los sumos sacerdotes: No tenemos más rey que el César. Entonces se lo entregó para que lo crucificaran. Tomaron a Jesús y él, cargando con la cruz, se dirigió hacia el sitio llamado la Calavera, que en hebreo se dice Gólgota, donde lo crucificaron, y con él a otros dos, uno de cada lado, y en medio Jesús. Pilato mandó escribir un letrero y ponerlo encima de la cruz. En él estaba escrito: Jesús, el Nazareno, el Rey de los judíos. Leyeron el letrero muchos judíos, porque estaba cerca el lugar donde crucificaron a Jesús, y estaba escrito en hebreo, latín y griego. Entonces los sumos sacerdotes de los judíos le dijeron a Pilato: No escribas el rey de los judíos, sino escrito, soy el rey de los judíos. Pilato le contestó: Lo escrito está. Cuando crucificaron a Jesús, los soldados cogieron su ropa e hicieron 4 partes, una para cada soldado, y apartaron la túnica. Era una túnica sin costura, tejida toda de una pieza de arriba a abajo. Por eso se dijeron: No la rasguemos, sino que echemos suerte para ver a quién le toca. Así se cumplió lo que dice la Escritura: se repartieron mi ropa y echaron a suerte mi túnica. Y eso hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María, la de Cleofás, y María Magdalena. Al ver a su madre y junto a ella al discípulo que tanto quería, Jesús dijo a su madre: Mujer, ahí está tu hijo. Luego dijo al discípulo: Ahí está tu madre. Y desde aquella hora el discípulo se la llevó a vivir con él. Después de esto, sabiendo Jesús que todo había llegado a su término para que se cumpliera la Escritura, dijo: Tengo sed. Había ahí un jarro lleno de vinagre.
Los soldados sujetaron una esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo y se la acercaron a la boca. Jesús probó el vinagre y dijo: todo está cumplido. E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Nos arrodillamos un momento. Nos ponemos en pie. Entonces los judíos, como era el día de la preparación de la Pascua, para que los cuerpos de los ajusticiados no se quedaran en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día muy solemne, pidieron a Pilato que le quebraran las piernas y los quitaran de la cruz. Fueron los soldados, le quebraron las piernas a uno y luego al otro de los que habían sido crucificados con él. Pero al llegar a Jesús, viendo que había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza, e inmediatamente salió sangre y agua. El que vio da testimonio de esto, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad, para que también ustedes crean. Esto sucedió para que se cumpliera lo que dice la Escritura: no le quebrarán ningún hueso. Y en otro lugar la Escritura dice: miran al que traspasaron. Después de eso, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero oculto por miedo a los judíos, pidió a Pilato que lo dejaran llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato lo autorizó. Él fue entonces y se llevó el cuerpo. Llegó también Nicodemo, el que había ido a verlo de noche, y trajo unas 100 libras de una mezcla de mirra y aloe. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con esos aromas, según se acostumbra a enterrar entre los judíos. Había un huerto en el sitio donde lo crucificaron, y en el huerto un sepulcro nuevo, donde nadie había sido enterrado todavía. Y como para los judíos era el día de la preparación de la Pascua y el sepulcro estaba cerca, ahí pusieron a Jesús. Palabra del Señor. Siéntese un momento. Mis queridos hermanos, la pasión de nuestro Señor Jesucristo nos presenta con toda su gravedad, con todo su poder de escándalo, el pecado humano. Podemos decir que prácticamente todas las formas de pecado se dan cita, se unen, caen contra Cristo. Ahí está la traición del amigo, el abandono, la cobardía de los discípulos. Ahí tenemos a Pilato, un juez romano que, a pesar de las grandezas del derecho romano, no administra justicia. Es consciente de que se trata de un inocente y sin embargo lo condena. La crueldad
la injusticia, la envidia, la mentira, la traición, la arrogancia, la cobardía, todos estos pecados que son también pecados nuestros. ¿Quién no ha caído en algo de esto? Todos estos pecados han caído sobre la carne de nuestro Señor. Por eso le vemos roto y desfigurado. Como decía la primera lectura tomada de los capítulos 52 y 53 de Isaías, por eso está así, porque se ha batido a muerte contra el poder del pecado. Mis queridos hermanos, casi siempre hacemos nosotros una reflexión sobre la pasión de Cristo en este viernes. Nuestros ojos se van a un cuerpo maltratado y descubrimos con facilidad todo lo que el pecado le hizo a Cristo. Pero yo les invito que en esta ocasión veamos lo que Cristo le hizo al pecado. Esa será nuestra meditación en este Viernes Santo, en esta oportunidad. Repito, no vamos a mirar en esta ocasión tanto lo que el pecado le hizo a Cristo, porque eso está a la vista. Es lo que está en sus santísimas llagas. Lo que vamos a ver es lo que Cristo le hizo al pecado. Y esto, hermanos, es menos visible, pero es tan real que llega a cada uno de nosotros y que actúa en nosotros. Para ver lo que Cristo le hizo al pecado, conviene recordar otros textos de la Escritura, de los cuales vamos a recordar uno. Vamos a recordar aquella lucha entre David y Goliat. Entre otras cosas, porque Jesús era descendiente de David y porque Goliat, con su arrogancia, su fuerza y su crueldad, representa muy bien todo lo que el pecado quiere hacernos. Así pues, veamos ese combate desigual entre David y Goliat. Y veamos lo que significa que David haya vencido a Goliat, así como Cristo venció al pecado, no solamente porque murió sin pecado, sino porque trajo para nosotros el perdón del pecado y porque además hizo llover el diluvio del Espíritu Santo para que estuviéramos provistos y fuertes en nuestra propia lucha contra el pecado. Así que es oportuna esta comparación. ¿Qué fue lo que logró Goliat? Goliat, recordemos, pertenecía a los pueblos filisteos allá cerca del siglo X antes de Cristo. Goliat era un guerrero entrenado, un hombre gigantesco, seguro de sí mismo, convencido de su fuerza, convencido de sus dioses. Según nos cuenta la Sagrada Escritura, Goliat propuso una vez al rey de aquel tiempo, el rey de los israelitas, que se llamaba Saúl, le propuso: mira, no hay que hacer una gran guerra. Cualquiera de ustedes, ahí estaban todas las huestes de Israel, cualquiera de ustedes pelee conmigo, y si me vencen, nosotros los filisteos seremos servidores de ustedes, los hebreos. Pero si yo los venzo a ustedes, los israelitas, tendrán que obedecernos y servirnos a nosotros, los filisteos. Esa es la propuesta que le hizo Goliat a Saúl. Uniendo a estas palabras retadoras, también una gran cantidad de insultos, no solamente al pueblo de Dios, sino insultaba al Dios de Israel, blasfemaba, se llenaba la boca de blasfemia, atacando a Dios. Pero como era tan fuerte, como era tan gigantesco, como se veía que era capaz de matar, era una verdadera máquina de muerte, nadie se atrevía contra él. El más alto y fuerte de los israelitas era principalmente el rey, que se llamaba Saúl.
Pero ni siquiera Saúl se atrevía a pelear contra Goliat, porque Saúl sabía que en esa pelea no tenía otro desenlace que esperar sino su muerte, que también hubiera significado el desastre para el pueblo de Israel. En estas circunstancias, un muchacho que no estaba entrenado para la guerra, un jovencito llamado David, que por supuesto luego será el rey David, sucesor del rey Saúl. David va y habla con Saúl, y la principal arma de David es su fe en Dios. Y la principal fuerza de David es que le duele cómo se ofende el nombre de Dios. Así que, armado con esa confianza en el Señor y lleno de esa fuerza que le daba indignación, ira por ver el nombre de Dios ofendido, David fue al combate. ¿Y qué sucedió cuando David, de una manera inesperada, inaudita, inédita, derrotó a Goliat? ¿Qué sucedió? No murió solamente un hombre, no. Ese fue el momento en el que el pueblo de Dios sintió que, oigamos bien, y esta es la clave, ¿verdad? Por eso me detengo, ni siquiera el más fuerte enemigo puede contra nosotros, porque Dios está de nuestro lado. Esta es la frase efectivamente central de este Viernes Santo. Goliat no era cualquiera, era lo máximo de lo máximo, lo mejor de lo mejor, el más fuerte de todos los guerreros. Si Goliat fuera, como hoy diríamos popularmente, está en el top de los guerreros filisteos, ser derrotado, incluso degollado, significó para el pueblo, ni siquiera el más poderoso de nuestros enemigos puede contra nosotros. Este es el mensaje, hermanos, que ahora transponemos a la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Porque efectivamente, como si se tratara de un solo enemigo, cuyo nombre es el pecado, como que si se tratara de un solo enemigo que finalmente es el demonio, todas las fuerzas de las tinieblas cayeron contra Jesús, todas se volvieron contra Él. Y en el momento en el que Cristo muere inocente, y esto significa libre de todo pecado, en el momento en el que Cristo muere sin ceder a las provocaciones, a las seducciones, ni a las amenazas del pecado, en ese momento, es decir, el más fuerte guerrero de Satanás cayó por tierra. Por eso canta la Iglesia de Jesucristo que muriendo destruyó nuestra muerte, que muriendo destruyó el pecado. ¿Y por qué era indispensable que muriera? Porque es que antes de morir todavía se podía pecar. Una persona, Dios nos libre, una persona en su agonía, hermanos, puede incluso perder la fe. Una persona en su agonía antes de morir puede blasfemar. Una persona en su agonía puede apartarse de Dios. Tiene que ser hasta la muerte. Y Cristo murió verdaderamente, y porque murió verdaderamente sin pecar, por encima del pecado, más allá del pecado, y orando por el perdón de nuestros pecados, hoy nosotros podemos decir, el peor de nuestros enemigos ha sido vencido. Nuestro Goliat, nuestro verdadero Goliat, peor que el de los filisteos, peor que el faraón egipcio, ha sido vencido. Eso es lo que significa la muerte de Cristo, mis hermanos. Eso es lo que Cristo le hizo al pecado. Y por eso cantará San Pablo diciendo, la muerte ya no tiene poder sobre él. El pecado ya no tiene poder sobre él. Cristo, escapando sin pecado de las garras de sus perseguidores, se sitúa en un terreno donde ni el demonio, ni la muerte, ni la tentación, ni los poderes de este mundo pueden hacerle nada. Donde Él es el Señor. Y por eso, hermanos, quien se acoge a Cristo tiene perdón. Y el que se acoge a Cristo encuentra salvación. Por eso, aunque es un día
duro y triste, Viernes Santo, también es un día para alabar al Señor y para darle gracias por su amor incomparable. Que así sea. Hermanos, ahora la Iglesia, fiel a su tradición, invoca la misericordia de Dios, orando por ella misma y por todas aquellas necesidades de esa misericordia. En este día de la muerte del Redentor, de su costado abierto brota la misericordia misma, y proporcionando ese don, pedimos por todo al Padre la mediación del Hijo en el Espíritu Santo. Nos ponemos de rodillas o de pie, como lo creen conveniente. Por la Santa Iglesia. Oremos, hermanos, por la Iglesia Santa de Dios, para que el Señor le dé la paz, la mantenga en la unidad, la proteja en toda la tierra y a todos nos conceda una vida confiada y serena, para la gloria de Dios, Padre Todopoderoso. Dios Todopoderoso y Eterno, que en Cristo revelaste tu gloria a todas las naciones, conserva la obra de tu misericordia, para que tu Iglesia, extendida por toda la tierra, persevere con fe inquebrantable en la confesión de tu nombre. Por Jesucristo, nuestro Señor. Oremos también por nuestro Santo Padre el Papa, para que Dios, que lo llamó al orden episcopal, lo asista y proteja para el bien de la Iglesia como guía del pueblo santo de Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, cuya sabiduría gobierna el universo, atiende favorablemente nuestras súplicas y protege con tu amor al Papa que nos diste, para que el pueblo cristiano que tú mismo pastoreas progrese bajo su cuidado en la firmeza de su fe. Por Jesucristo, nuestro Señor. Oremos también por nuestros catecúmenos, para que Dios nuestro Señor lo ilumine interiormente, le abra con amor las puertas de la Iglesia y así encuentre en el bautismo el perdón de sus pecados y la incorporación plena a Cristo nuestro Señor. Dios Todopoderoso y Eterno, que sin cesar concedes nuevos hijos a tu Iglesia, acrecienta la fe y el conocimiento a los nuevos catecúmenos, para que renacidos en la fuente bautismal los cuentes entre tus hijos de adopción. Por Jesucristo, nuestro Señor. Oremos también por nuestro obispo, por todos los obispos, presbíteros, diáconos, por todos los que ejercen algún ministerio en la Iglesia y por todo el pueblo de Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, que con tu Espíritu santificas y gobiernas a toda la Iglesia, escucha nuestras súplicas por tus ministros, para que con la ayuda de tu gracia te sirvan con fidelidad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Oremos también por todos los hermanos que creen en Cristo, para que Dios, nuestro Señor, les conceda vivir sinceramente lo que profesan y se digne reunirlos para siempre en un solo rebaño, bajo un solo pastor.
Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que reúnes a los que están dispersos y los mantienes en la unidad, mira benignamente la grey de tu Hijo, para que a cuantos están consagrados por el único bautismo, también los una la integridad de la fe y los asocie el vínculo de la caridad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Por los judíos. Oremos también por el pueblo judío, el primero a quien Dios habló desde antiguo por los profetas, para que el Señor acreciente en ellos el amor de su nombre y fidelidad a la alianza que selló con sus padres. Dios Todopoderoso y Eterno, que confiaste tus promesas a Abraham y a su descendencia, oye compasivo los ruegos de tu Iglesia, para que el pueblo que adquiriste primero como tuyo merezca llegar a la plenitud de la redención. Por Jesucristo, nuestro Señor. Por los que no creen en Cristo, oremos también por los que no creen en Cristo, para que iluminados por el Espíritu Santo, encuentren también ellos el camino de la salvación. Dios Todopoderoso y Eterno, concede a quienes no creen en Cristo, que caminando en tu presencia con sinceridad de corazón encuentren la verdad. Y a nosotros concédenos crecer en el amor mutuo y en el deseo de comprender mejor los misterios de tu vida, a fin de que seamos testigos cada vez más auténticos de tu amor en el mundo. Por Jesucristo, nuestro Señor. Oremos también por los que no admiten a Dios, para que por la rectitud y sinceridad de su vida alcancen el premio de llegar a Él. Dios Todopoderoso y Eterno, que creaste a todos los hombres para que deseándote te busquen y para que al encontrarte descansen en ti, concédenos que en medio de las dificultades de este mundo, al ver los signos de tu amor y el testimonio de las buenas obras de los creyentes, todos los hombres se alegren al confesarte como único Dios verdadero y Padre de todos. Por Jesucristo, nuestro Señor. Por los gobernantes. Oremos también por los gobernantes de todas las naciones, para que Dios nuestro Señor, según sus designios, les guíe en sus pensamientos y decisiones hacia la paz, libertad de todos los hombres. Dios Todopoderoso y Eterno, en cuyas manos están los corazones de los hombres y los derechos de las naciones, mira con bondad a nuestros gobernantes, para que con tu ayuda se afiance en toda la tierra un auténtico progreso social, una paz duradera y una verdadera libertad religiosa. Por Jesucristo, nuestro Señor. Por los atribulados. Oremos, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso, por todos los que en el mundo sufren las consecuencias del pecado, para que cure a los enfermos, dé aliento a los que padecen hambre, libere de la injusticia a los perseguidos, redima a los encarcelados, conceda volver a la casa a los emigrantes y desterrados, proteja a los que viajan y dé la salvación a los moribundos. Dios Todopoderoso y Eterno, consuelo a los afligidos y fortaleza a los que sufren. Escucha a los que te invocan en su tribulación, para que todos experimenten en sus necesidades
la alegría de tu misericordia. Por Jesucristo, nuestro Señor. Hermanos, vamos a vivir ahora la segunda parte de esta acción litúrgica del Viernes Santos, la adoración de la Santa Cruz. El celebrante descubrirá la cruz aquí en la parte central de la basílica y 3 veces nos invitará a responder una antífona que demuestra nuestra voluntad y nuestra actitud de adorar la cruz como instrumento de salvación. Mirad el árbol de la cruz, donde estuvo clavada la salvación del mundo. Venid, adoremos. De rodillas, hermano.